¿Sabéis qué es lo que más me gusta de Pedro J. Ramírez? Que cuando habla, los políticos se ponen nerviosos. Y cuando los políticos se ponen nerviosos, nosotros nos divertimos. Porque este hombre, queridos espectadores de La Voz del Congreso, acaba de soltar una bomba que ha dejado temblando a más de uno en Moncloa. Pero antes, suscríbete si quieres una España libre de estos políticos corruptos. Continuemos. Resulta que nuestro querido Pedro J. ha estado haciendo la ronda por los platós de televisión presentando sus memorias por decir la verdad. Y claro, cuando un periodista con 45 años de experiencia dice que va a contar la verdad, los políticos empiezan a sudar más que Sánchez en una rueda de prensa sobre su mujer. La cosa empezó en el programa de Ana Rosa, donde Pedro J. se despachó a gusto hablando de nuestros queridos expresidentes. Y aquí viene lo bueno, porque este hombre no se corta ni un pelo. Empezó hablando de Zapatero, y ojo al dato, dice que está siendo mucho peor como expresidente de lo que fue como presidente. Toma ya. Y eso que ya era difícil ser peor que cuando negoció con ETA. Pero lo que realmente nos interesa, lo que ha puesto los pelos de punta a Pedro Sánchez y a su séquito de palmeros, es lo que dijo sobre Begoña Gómez y David Sánchez. Preparaos porque esto es oro puro. No es verdad que Begoña Gómez y David Sánchez tengan problemas con la justicia por ser la mujer y el hermano del presidente del gobierno, sino porque han hecho cosas que no podrían haber hecho si no fueran la mujer y el hermano del presidente del gobierno. Zasca en toda la boca. Pedro J. acaba de resumir en una frase lo que llevamos diciendo desde La Voz del Congreso desde hace meses. Que aquí no se persigue a nadie por ser familia de Sánchez, sino que se investiga a gente que se ha aprovechado de ser familia de Sánchez. Que es muy diferente, aunque a nuestro presidente le cueste entenderlo. Y es que, queridos oyentes, Pedro J. Ramírez es de esos periodistas de la vieja escuela que no se deja comprar ni intimidar. Ha dirigido periódicos durante 45 años y ha visto pasar por Moncloa a todos los colores políticos. Y lo que más me gusta es que no hace distinciones. Ha criticado a Felipe González, a Aznar, a Zapatero, a Rajoy y ahora a Sánchez. Porque un buen periodista no tiene color político, tiene olfato para la noticia y valor para contarla. Hablando de Rajoy, Pedro J. no se cortó ni un pelo. Dijo que fue una decepción y que estaba guiado por la indolencia política. Y soltó esta perla que me ha encantado. Un tío que te cuenta que lo que hace cada noche es acostarse a las 11 haciendo el sudoku no parece que esté muy concentrado en tareas de la presidencia del gobierno. Brutal. Aunque reconozcamos que al menos Rajoy hacía sudokus, que es más de lo que podemos decir de algunos de nuestros políticos actuales. Pero donde Pedro J. realmente se lució fue cuando habló del sistema político español y la perpetuación en el poder. Propuso que España adoptara el sistema estadounidense de limitar las reelecciones. Y aquí soltó otra bomba dirigida directamente a Sánchez. Me encantaría decirle a Sánchez que si ya has tenido 8 años para intentar arreglar la vivienda y no has podido, si los servicios públicos funcionan como funcionan, si no has conseguido sacar adelante leyes en el Parlamento, ¿por qué no dejas a otro que lo intente que a lo mejor tiene más suerte o pericia que tú? Ahí le ha dado donde más duele. Porque efectivamente, después de tantos años en el poder, ¿qué ha conseguido Sánchez? La vivienda por las nubes, los servicios públicos colapsados, y un parlamento donde tiene que mendigar votos a independentistas y proetarras para sacar adelante cualquier cosa. Pero claro, nuestro presidente prefiere aferrarse al sillón como una lapa a una roca. Y es que Pedro J. tiene razón cuando dice que los políticos nos prohíben tantas cosas que deberíamos prohibirles a ellos perpetuarse en el poder. Porque al final, queridos espectadores, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y cuando un político lleva demasiado tiempo en el cargo, empieza a creerse que España es su cortijo particular. Lo que más me llama la atención de las declaraciones de Pedro J. es cómo describe su relación con los diferentes presidentes. Con Felipe González tuvo la ilusión de una nueva generación. Con Rajoy también le dio el beneficio de la duda, y reconoce que todo presidente merece una oportunidad cuando llega democráticamente elegido. Pero claro, una cosa es dar una oportunidad y otra muy distinta es hacer la vista gorda cuando las cosas se tuercen. Y hablando de cosas que se tuercen, Pedro J. no se olvidó de mencionar por qué fundó El Español. Según él, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con las presiones del gobierno socialista en Diario 16 ni con las presiones del PP en El Mundo. Porque sí, queridos oyentes, resulta que tanto socialistas como populares han intentado controlar la prensa cuando les convenía. ¡Qué sorpresa! Como si no lo supiéramos ya. Pero lo que realmente me parece interesante es cómo Pedro J. ha sabido mantenerse independiente a lo largo de todos estos años. Ha sido despedido por presiones políticas, ha fundado su propio medio,
y sigue diciendo lo que piensa sin importarle a quien moleste. Y eso, en los tiempos que corren, donde muchos periodistas parecen más portavoces de partidos que informadores, es de agradecer. Porque al final, queridos espectadores de La Voz del Congreso, lo que necesita este país son más Pedro J. Ramírez y menos palmeros. Más periodistas que hagan preguntas incómodas y menos que hagan la pelota. Más gente que diga las verdades aunque duelan y menos que repitan los mantres de turno. Y es que cuando Pedro J. dice que Begoña Gómez y David Sánchez no están siendo investigados por ser familia del presidente, sino por lo que han hecho aprovechándose de ser familia del presidente, está poniendo el dedo en la llaga de un problema mucho más grande. El problema del nepotismo, del enchufismo, del yo soy quien soy y hago lo que me da la gana porque mi marido / hermano está en Moncloa. Porque seamos sinceros, ¿alguien se cree realmente que Begoña Gómez habría conseguido esa cátedra extraordinaria en la Complutense si su marido fuera fontanero? ¿O que David Sánchez habría montado su chiringuito en Badajoz si su hermano fuera taxista? Por favor, no nos tomen por tontos. Y aquí es donde Pedro J. demuestra su experiencia y su olfato periodístico. No se deja llevar por las cortinas de humo ni por los discursos victimistas. Va al grano, señala el problema real, y lo hace con la contundencia de quien ha visto muchas batallas y sabe distinguir entre la paja y el trigo. Lo que también me parece destacable es cómo Pedro J. describe su relación con Zapatero. Dice que podías criticarle en términos durísimos y él solo te decía que no había sido justo con él. Que buscaba contrastar sus ideas con alguien que no le bailara el agua. Y eso, reconozcámoslo, habla bien de Zapatero como persona, aunque sus políticas fueran discutibles. Pero claro, Pedro J. también señala que Zapatero está siendo mucho peor como expresidente de lo que fue como presidente. Y ahí tiene razón. Porque ver a ZP haciendo de embajador oficioso de dictaduras latinoamericanas da bastante grima. Pero bueno, cada uno se retira como puede, supongo. El tema de la limitación de mandatos que propone Pedro J. me parece especialmente interesante. Dice que en Estados Unidos solo permiten una reelección y que presidentes como Eisenhower, Reagan u Obama habrían ganado si hubieran podido presentarse de nuevo. Y tiene razón. El sistema americano, con todos sus defectos, al menos evita que alguien se perpetúe en el poder. Aquí en España, en cambio, tenemos a políticos que llevan décadas en el machito y no hay manera de quitárselos de encima. Mira a Felipe González, que lleva 40 años siendo el expresidente. O a Aznar, que sigue opinando de todo como si fuera el oráculo de Delfos. O a Zapatero, que no para de dar lecciones por el mundo. Y no hablemos de los varones autonómicos, que algunos llevan más tiempo en el poder que Franco. Y es que Pedro J. tiene razón cuando dice que si Sánchez no ha podido arreglar la vivienda en 8 años, si los servicios públicos funcionan como funcionan, si no consigue sacar adelante leyes en el Parlamento, quizás debería dejar que otro lo intente. Pero claro, eso requiere humildad y reconocer los propios errores, y esas no son precisamente las virtudes que caracterizan a nuestro presidente. Lo que más me gusta de Pedro J. es que no se casa con nadie. Ha criticado a todos los presidentes que ha conocido, ha señalado sus errores y sus aciertos, y lo ha hecho sin complejos. Y eso, en un panorama mediático donde muchos periodistas parecen más militantes que informadores, es de agradecer. Porque al final, queridos espectadores, el periodismo debería ser eso, contar la verdad, aunque moleste. Hacer las preguntas incómodas, aunque no te inviten más a los araos. Señalar los problemas, aunque te llamen facha o rojo según convenga. Y Pedro J., con todos sus defectos, al menos hace eso. Y es que cuando dice que ha fundado El Español para que no vuelvan a ocurrir las presiones que sufrió en otros medios, está hablando de algo muy serio. De la independencia editorial, de la libertad de prensa, de la capacidad de decir lo que uno piensa sin que te corten la cabeza. Y eso, en los tiempos que corren, es más necesario que nunca. Porque vivimos en una época donde cualquier crítica al gobierno es bulo, donde cualquier información incómoda es fake news, donde cualquier periodista que no comulga con la versión oficial es un pseudoperiodista. Y en ese contexto, tener a alguien como Pedro J. que dice las cosas claras es un lujo. Así que, queridos oyentes de La Voz del Congreso, la próxima vez que veáis a Pedro J. Ramírez en televisión, prestadle atención. Porque aunque no os guste todo lo que dice, al menos sabéis que está diciendo lo que piensa, no lo que le han dicho que diga. Y eso, en los tiempos que corren, ya es mucho. Y recordad siempre, en La Voz del Congreso odiamos a todos los políticos por igual, pero respetamos a los periodistas que tienen el valor de decir la verdad. Aunque esa verdad duela, aunque moleste, aunque haga que los poderosos se revuelvan en sus sillones.
Porque al final, la verdad es lo único que nos queda en este circo que llamamos política española. Y con esto, queridos espectadores, terminamos este análisis de las declaraciones de Pedro J. Ramírez. Un periodista que, después de 45 años en el oficio, sigue teniendo el valor de llamar a las cosas por su nombre. Que sigue señalando los problemas aunque le cueste enemigos. Que sigue creyendo que el periodismo debe servir a los ciudadanos, no a los poderosos. Porque al final, eso es lo que necesita este país. Más verdad y menos propaganda. Más periodismo y menos marketing político. Más Pedro J. Ramírez y menos palmeros de turno. Y si eso molesta a algunos, pues que se jodan. Porque la verdad no está para gustar, está para ser dicha. Y nosotros, desde la voz del Congreso, seguiremos diciéndola, aunque nos llueven las críticas, aunque nos llamen de todo, aunque algunos prefieran taparse los oídos antes que escuchar lo que no les gusta. Porque ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión, y esa es nuestra responsabilidad con vosotros, nuestros fieles oyentes. Así que hasta la próxima, queridos espectadores. Seguid atentos, seguid críticos, y sobre todo, seguid pensando por vosotros mismos. Porque en un mundo lleno de mentiras, la verdad es un bien escaso que hay que cuidar y defender. Y nosotros, desde la voz del Congreso, seguiremos haciéndolo, cueste lo que cueste. Porque como dice Pedro J. Ramírez, después de 45 años diciendo la verdad, han sido muchas más las alegrías que los disgustos. Y nosotros, aunque llevemos menos tiempo en esto, podemos decir lo mismo. Porque no hay mayor satisfacción que saber que estás del lado correcto de la historia, del lado de la verdad, del lado de los ciudadanos que merecen saber qué está pasando realmente en su país. Y eso, queridos oyentes, no tiene precio. Ni se compra, ni se vende, ni se negocia. Se defiende, se protege y se transmite. Generación tras generación, periodista tras periodista, programa tras programa. Porque la verdad es lo único que nos hace libres, y la libertad es lo único que nos hace humanos. Hasta la próxima, y recordad, en la voz del Congreso, la verdad siempre por delante. Aunque duela, aunque moleste, aunque algunos prefieran vivir en la mentira. Nosotros seguiremos aquí, contando lo que pasa, analizando lo que ocurre, y señalando lo que está mal. Porque ese es nuestro compromiso con vosotros y con España. Y si Pedro J. Ramírez puede hacerlo después de 45 años, nosotros también podemos. Con la misma pasión, con la misma honestidad, y con el mismo compromiso con la verdad que nos ha caracterizado desde el primer día. Porque al final, eso es lo que importa, ser fieles a nuestros principios, a nuestros valores y a nuestros oyentes. Así que gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, y gracias por confiar en nosotros. Porque sin vosotros, nada de esto tendría sentido. Y con vosotros, todo es posible. Incluso cambiar este país, una verdad a la vez, un programa a la vez, una denuncia a la vez. Hasta la próxima, queridos espectadores de la voz del Congreso. Y recordad, la verdad os hará libres, pero primero os jodará bien jodidos. Pero merece la pena, siempre merece la pena. Y hablando de verdades que joden, queridos oyentes, no podemos pasar por alto otro detalle jugoso de las declaraciones de Pedro J. Ramírez. Porque este hombre no solo se ha cargado a Sánchez y su familia política, sino que también ha puesto en evidencia la hipocresía de todo el sistema. Resulta que Pedro J. ha confesado algo que todos sabíamos pero que nadie se atrevía a decir, que ha pedido el voto para Rajoy en varias ocasiones desde las páginas del Mundo. Toma ya. Un periodista reconociendo públicamente que ha hecho campaña electoral desde su periódico. Y luego se quejan de que no hay independencia en los medios. Pero al menos Pedro J. tiene los cojones de reconocerlo, que ya es más de lo que podemos decir de otros. Y es que aquí tenemos el gran problema del periodismo español, que muchos se hacen los neutrales cuando en realidad están más vendidos que un político en campaña. Al menos Pedro J. va de frente y dice, oye, que yo apoyé a Rajoy porque me parecía mejor opción. Y después reconoce que se equivocó, que Rajoy fue una decepción. Eso se llama honestidad intelectual, algo que escasea más que el agua en agosto. Pero lo que realmente me ha llamado la atención es cómo Pedro J. describe el panorama actual. Dice que fundó El Español para evitar las presiones que sufrió en otros medios. Y aquí viene lo bueno. Reconoce que tanto el PSOE como el PP han intentado controlar la prensa cuando les ha convenido. ¡Qué sorpresa! Como si no supiéramos que todos los partidos, cuando llegan al poder, intentan domesticar a los medios. Felipe González presionando en Diario 16, Rajoy haciendo lo propio en El Mundo.
Y ahora tenemos a Sánchez con su guerra particular contra los medios que no le bailan el agua. Porque nuestro presidente, que se llena la boca hablando de libertad de prensa, es el mismo que ha montado un Ministerio de la Verdad con Bolaños al frente para controlar el relato. Y es que Pedro J. tiene razón cuando dice que todo presidente merece el beneficio de la duda cuando llega democráticamente elegido. El problema es que algunos, como nuestro querido Pedro Sánchez, agotan ese beneficio más rápido que un político promete en campaña. Porque una cosa es llegar con ilusión y otra muy distinta es mantenerse en el poder a base de pactos con independentistas y herederos de ETA. Hablando de ETA, no podemos olvidar lo que Pedro J. le decía a Zapatero sobre meter la cabeza en la boca del cocodrilo. Y tenía razón, porque al final ¿qué consiguió ZP con su proceso de paz? Pues nada, salvo legitimar a una banda terrorista y darles una plataforma política que ahora usan para chantajear al gobierno de turno. Y aquí es donde se ve la diferencia entre un periodista de verdad y un palmero. Pedro J. le decía a Zapatero que estaba metiendo la pata, aunque fuera del mismo color político que él en teoría defendía. Porque un buen periodista no tiene que ser amigo del poder, tiene que ser su contrapeso, su fiscal, su crítico, su aguafiestas profesional. Pero claro, eso requiere tener principios, y los principios no se llevan bien con las subvenciones públicas. Y ahí tenemos el gran problema de muchos medios españoles, que dependen tanto de la publicidad institucional que no pueden morder la mano que les da de comer. Por eso Pedro J. insiste tanto en la independencia económica, porque sin ella no hay independencia editorial. Y es que cuando Pedro J. habla de su experiencia con los diferentes presidentes, está contando en realidad la historia de la democracia española. Ha visto pasar a Felipe González con su prepotencia socialista, a Aznar con su arrogancia neoliberal, a Zapatero con su buenismo ingenuo, a Rajoy con su indolencia política, y ahora a Sánchez con su autoritarismo progre. Y todos, absolutamente todos, han intentado en mayor o menor medida controlar la información. Unos con más sutileza, otros con menos, pero todos han jugado a ser los dueños de la verdad. Y por eso es tan importante tener periodistas como Pedro J. que no se dejan domesticar, que mantienen su independencia aunque les cueste caro. Porque fijaos en lo que dice sobre Rajoy y el Sudoku. Parece una anécdota graciosa, pero en realidad está señalando algo muy serio, que teníamos a un presidente que no estaba concentrado en gobernar, que prefería resolver pasatiempos antes que resolver los problemas del país. Y eso, queridos oyentes, es una crítica demoledora envuelta en humor. Y es que Pedro J. tiene esa habilidad de clavar el puñal con una sonrisa. Como cuando dice que Zapatero está siendo peor expresidente de lo que fue como presidente. Ahí está señalando que ZP, que ya era malo gobernando, ahora es directamente patético haciendo de embajador de dictaduras. Pero donde realmente se luce Pedro J. es cuando habla del sistema de limitación de mandatos. Porque está tocando uno de los grandes tabúes de la política española, la perpetuación en el poder. Aquí tenemos políticos que se aferran al cargo como si fuera su patrimonio personal. Y cuando alguien propone limitar los mandatos, salen todos los defensores del sistema gritando que eso es antidemocrático. Antidemocrático las narices. Lo antidemocrático es que tengamos a los mismos políticos durante décadas, enquistados en sus puestos, viviendo de la política como si fuera una profesión hereditaria. Lo antidemocrático es que no haya renovación, que no haya sangre nueva, que no haya ideas frescas.